La cadena de clínicas donde trabajé vendía suplementos sin registro sanitario como tratamientos médicos certificados. Cuando lo reporté me amenazaron con quitarme la licencia, pero no sabían que tenía análisis de laboratorio de cada producto y contactos en la agencia regulatoria. Hay industrias que se construyen sobre el miedo. No sobre el miedo grande y dramático. Sobre el miedo cotidiano y persistente que tienen millones de personas sobre su propio cuerpo, sobre su salud, sobre si están haciendo lo suficiente para cuidarse. Ese miedo, cuando se le ofrece una solución con el lenguaje correcto, con las palabras que suenan a ciencia y a medicina y a certeza, se convierte en la vulnerabilidad perfecta para quienes deciden explotarlo. Yo trabajé durante 3 años en una empresa que había construido exactamente ese negocio. Y durante 2 de esos 3 años no lo vi porque la empresa era muy buena en hacer que lo que hacía pareciera legítimo. Lo vi en el 3er año. Y cuando lo vi no pude dejarlo pasar. Me llamo Natalia. Tengo 34 años. Soy dietista clínica y nutricionista con especialización en endocrinología nutricional y en regulación de suplementos alimenticios, que es un área técnica muy específica que muy pocos nutricionistas conocen en profundidad, pero que se volvió parte de mi formación porque en algún punto de mi carrera decidí que si iba a recomendar productos a pacientes necesitaba entender exactamente qué significa que un producto esté o no esté registrado sanitariamente y qué implica eso para la seguridad de quien lo consume. Esa especialización fue lo que me permitió ver lo que mis colegas no habían visto, o no habían querido ver. La cadena se llamaba Vita Clínica. Tenía 8 sedes en 4 ciudades, un equipo de aproximadamente 120 profesionales de la salud entre nutricionistas, médicos y personal de apoyo, y una facturación anual que la posicionaba como una de las clínicas de control de peso más grandes del país. Su modelo de negocio, en la superficie, era el de una clínica de salud seria. Consultas médicas, seguimiento nutricional, planes personalizados. El tipo de oferta que genera confianza porque suena a lo que esperarías de una institución con profesionales de la salud. Lo que había debajo de esa superficie era diferente. Los suplementos eran el corazón del negocio real de Vita Clínica. No los servicios de consulta. No los planes nutricionales. Los suplementos. Una línea de aproximadamente 30 productos que la empresa comercializaba bajo su propia marca y que representaban la mayor parte del margen de utilidad del negocio. Los precios de esos suplementos eran los de medicamentos de prescripción con respaldo científico sólido. Los productos en sí mismos eran otra cosa. Lo empecé a notar cuando una paciente me trajo un producto que le habían recomendado en otra sede de la clínica y me preguntó si podía tomarlo combinado con un medicamento que su médico de cabecera le había prescrito. Era una pregunta de seguridad razonable y la respuesta requería que yo revisara la composición del suplemento. Busqué el número de registro sanitario del producto en la base de datos de la agencia regulatoria. No apareció. Podría haber sido un error de búsqueda. Busqué de 3 maneras diferentes. El producto no tenía registro sanitario en ninguna de las bases de datos que debería estar si fuera lo que la etiqueta decía que era. Le pregunté a la coordinadora de productos de mi sede por el registro sanitario del producto. Me dijo que todos los productos de la línea Vita Clínica tenían sus certificaciones en regla y que si necesitaba esa información podía solicitarla al Departamento de Cumplimiento Regulatorio de la empresa. Solicité la información al Departamento de Cumplimiento Regulatorio. Recibí un documento que describía los procesos de calidad de la empresa con lenguaje que sonaba a certificación, pero que cuando lo leí con atención no contenía ningún número de registro sanitario real. Contenía referencias a procesos internos de control de calidad, a certificaciones de los laboratorios de fabricación, a estándares propios de la empresa. Todo lo que no era lo que yo había pedido. Tardé 3 semanas en entender completamente lo que estaba mirando porque la sofisticación del esquema requería tiempo para verse en toda su dimensión. Los productos de Vita Clínica se presentaban a los pacientes con el lenguaje de los medicamentos. Los profesionales de la clínica, incluida yo hasta ese momento, los describíamos como tratamientos, como protocolos, como parte de un esquema terapéutico. La presentación visual de los productos usaba terminología que en la industria farmacéutica está reservada para productos con registro y respaldo clínico. Pero no eran medicamentos. No tenían registro sanitario como medicamentos. En el mejor caso eran suplementos alimenticios, que tienen una categoría regulatoria completamente diferente con requisitos distintos y restricciones específicas sobre qué afirmaciones de salud pueden hacerse sobre ellos. En algunos casos, cuando empecé a investigar la composición real de los productos, lo que encontré fue que ni siquiera podía confirmar que la composición declarada en la etiqueta correspondía con el contenido real del producto porque no había análisis de terceros verificables que lo respaldaran.
Envié 5 productos a un laboratorio de análisis independiente. Lo pagué de mi bolsillo. Los resultados tardaron 3 semanas. Lo que me devolvió el laboratorio confirmó y superó lo que yo sospechaba. 2 de los 5 productos tenían composiciones que diferían de manera significativa de lo declarado en la etiqueta. Las diferencias no eran de magnitud menor. Un producto declaraba una concentración específica de un ingrediente activo que el análisis encontró en un porcentaje significativamente menor. Otro declaraba un ingrediente que el análisis no detectó en ninguna concentración. Los otros 3 productos tenían composiciones que correspondían aproximadamente con lo declarado, pero que en ningún caso tenían respaldo científico de eficacia para las indicaciones terapéuticas con que se vendían en la clínica. Ninguno de los 5 tenía registro sanitario verificable. Construí el expediente completo durante el mes siguiente. Análisis de laboratorio de los 5 productos. Comparación de los precios de venta con el valor real de los ingredientes confirmados. Registro de las afirmaciones terapéuticas que se hacían sobre cada producto en los materiales de la clínica y en las consultas, comparadas con la evidencia científica disponible para esas afirmaciones. Evidencia de las respuestas evasivas del Departamento de Cumplimiento Regulatorio a mis solicitudes de información. Y algo más que encontré cuando revisé los materiales de formación que la empresa daba a sus profesionales. Los protocolos de venta de los suplementos estaban integrados en la formación clínica de manera que hacía difícil separar la recomendación terapéutica de la venta del producto. Los nutricionistas recibíamos objetivos de venta mensuales de suplementos que estaban vinculados a nuestras evaluaciones de desempeño. No éramos solo profesionales de la salud. Éramos también vendedores de productos que no eran lo que parecían. Sin saber, en muchos casos, que eso era lo que éramos. Fui a la directora médica de la sede donde trabajaba un miércoles por la tarde. Le presenté los análisis de laboratorio. Le mostré la comparación entre las afirmaciones terapéuticas y la evidencia disponible. Les señalé la ausencia de registros sanitarios verificables. La directora médica me escuchó durante 30 minutos con una expresión que fue volviéndose progresivamente más tensa. Al final me dijo que apreciaba mi diligencia, pero que los productos de Vita Clínica cumplían con todos los requisitos regulatorios aplicables a su categoría. Que la empresa tenía un equipo legal y regulatorio dedicado a asegurar ese cumplimiento. Que mis análisis de laboratorio eran útiles como información interna, pero que no correspondía a una nutricionista individual sacar conclusiones regulatorias que requerían expertise legal y regulatorio especializado. Que si tenía dudas sobre un producto específico podía canalizarlas a través del proceso interno establecido. Le dije que había intentado ese proceso interno y que no había obtenido información concreta. Me dijo que lo escalaría con el equipo correspondiente y que me mantendría informada. Esa tarde recibí una llamada del director jurídico de la empresa. El director jurídico me llamó con la precisión de alguien que ha tenido esta conversación antes y sabe exactamente cómo estructurarla. Me dijo que la empresa había tomado conocimiento de mis inquietudes sobre los productos y que quería asegurarse de que yo entendiera el marco regulatorio correcto. Que los productos de Vita Clínica estaban categorizados y comercializados de manera consistente con la regulación aplicable. Que los análisis de laboratorio que yo había obtenido por mi cuenta no tenían validez regulatoria porque habían sido realizados por un laboratorio que no era el designado por la empresa para ese tipo de verificaciones. Y que si yo continuaba generando este tipo de cuestionamientos de manera externa, la empresa tendría que considerar si mi conducta era compatible con los estándares éticos y profesionales que se esperaban de un miembro de su equipo clínico, y que en caso de que concluyeran que no lo era tendrían la obligación de notificar a la Asociación Profesional de Nutricionistas y al colegio correspondiente sobre las circunstancias de mi salida. Era la amenaza de reportarme a los organismos de regulación profesional, de quitarme la licencia, en términos prácticos, o al menos de intentar hacerlo. Escuché todo sin interrumpir. Le agradecí la llamada. Y esa noche empecé a hacer las llamadas que él no sabía que yo podía hacer. Tenía un contacto en la Agencia Regulatoria de Salud del país, específicamente en la División de Control de Suplementos y Productos de Consumo. Lo había conocido 3 años antes en un congreso de nutrición clínica donde había presentado una ponencia sobre exactamente el tipo de irregularidades regulatorias que yo ahora había documentado en Vita Clínica. Habíamos mantenido contacto profesional esporádico desde entonces. Lo llamé y le describí lo que tenía. Me escuchó durante 40 minutos sin interrumpir. Cuando terminé, me dijo que lo que yo describía era exactamente el tipo de caso que la División de Control de Suplementos llevaba tiempo buscando documentar con evidencia interna sólida y que raramente conseguía porque las personas que trabajaban en estas empresas raramente hablaban. Me dijo que enviara la documentación esa misma noche. La envié.
Paralelamente contacté a la Asociación Profesional de Nutricionistas, que era el organismo al que la empresa había amenazado con reportarme. Lo hice no de manera defensiva, sino de manera ofensiva. Llegué a ellos antes de que la empresa pudiera llegar, con la documentación completa, con una carta explicando lo que había encontrado y lo que me habían amenazado con hacer, y con la solicitud de que evaluaran si mi conducta había sido la correcta conforme a los estándares éticos de la profesión. La presidenta de la asociación me llamó al día siguiente. Me dijo que mi conducta era completamente consistente con los estándares éticos de la profesión, que los nutricionistas tienen la obligación de reportar irregularidades que puedan afectar la seguridad de sus pacientes, y que la asociación estaría dispuesta a emitir un pronunciamiento público en ese sentido si el proceso lo requería. La amenaza de la empresa se había convertido en su propio error. La agencia regulatoria inició una inspección de Vita Clínica en menos de 3 semanas. La inspección incluyó todas las sedes de la cadena, acceso a los inventarios de productos, revisión de los materiales de formación y venta, y la obtención de muestras oficiales de los productos para análisis en laboratorios certificados por la propia agencia. Los resultados de los análisis oficiales confirmaron lo que mis análisis independientes habían mostrado y añadieron irregularidades adicionales en productos que yo no había analizado. La agencia emitió una orden de suspensión temporal de la comercialización de 16 de los 30 productos de la línea Vita Clínica mientras se completaba la investigación. 8 de los 16 fueron posteriormente retirados del mercado de manera definitiva. La empresa fue multada por comercialización de productos sin registro sanitario y por afirmaciones terapéuticas no autorizadas en productos de categoría suplemento. Me despidieron 4 días después de que la inspección comenzó. La justificación fue ruptura de confidencialidad y conducta contraria a los intereses de la empresa. Mi abogada presentó una demanda por despido injustificado con represalia documentada que la empresa resolvió en negociación privada antes de ir a juicio, con una compensación que excedió lo que el proceso ordinario habría generado porque la empresa tenía razones para no querer que el caso se ventilara públicamente en un momento en que la inspección regulatoria estaba en proceso. La Asociación Profesional de Nutricionistas emitió el pronunciamiento que me habían ofrecido, reconociendo que mi conducta había sido consistente con la ética profesional y rechazando explícitamente cualquier intento de usar los mecanismos disciplinarios de la profesión para silenciar denuncias de interés público sanitario. La amenaza de quitarme la licencia nunca se materializó, porque llegué antes. 6 meses después de todo esto encontré trabajo en una clínica de nutrición clínica universitaria donde los protocolos de tratamiento están basados en evidencia científica verificable y donde ningún profesional tiene objetivos de venta de suplementos vinculados a su evaluación de desempeño. Es un trabajo que paga menos que Vita Clínica. Es también un trabajo en el que puedo mirar a mis pacientes a los ojos cuando les recomiendo algo y saber con certeza que lo que les estoy recomendando es lo que les digo que es. Eso no tiene precio. Lo que quiero que te lleves de esta historia si eres paciente, si alguna vez has ido a una clínica de control de peso o de nutrición de cualquier especialidad donde te han ofrecido suplementos o productos propios, es esto. Tienes derecho a preguntar por el número de registro sanitario de cualquier producto que te recomienden. Tienes derecho a buscar ese número en la base de datos pública de la Agencia Regulatoria de Salud de tu país, que en la mayoría de los países es accesible en línea de manera gratuita. Si el número no existe o no corresponde con el producto, ese producto no es lo que te dicen que es. Esa pregunta puede parecer incómoda, pero es tu salud. Y nadie tiene más. Si esta historia te puso a pensar, comenta, ¿has verificado alguna vez el registro sanitario de un suplemento que te recomendaron? Dale like si crees que los pacientes merecen productos con respaldo real. Suscríbete para más historias reales. Comparte con alguien que consuma suplementos y necesite saber que tiene derecho a verificar lo que le venden. Consejo práctico. Antes de comprar cualquier suplemento recomendado en una clínica, pide el número de registro sanitario y búscalo en la base de datos de la Agencia Regulatoria de Salud de tu país. Si no aparece, no lo compres. Si las afirmaciones terapéuticas del producto suenan a medicamento pero el precio es de suplemento o viceversa, investiga antes de consumirlo. Tu cuerpo merece certeza.